Shalom, mis queridos amigos, bienvenidos a Shomrim Laboker. Soy la doctora Annette Pierre y estamos cerca de Shabbat Mishpatim. Por lo tanto, hoy tendremos una clase, una entrega sumamente importante y edificante en nuestro entendimiento de qué es la Torá y qué es lo que se dio cuando se dio Matan Torá. Ante todo, les doy la bienvenida y antes de comenzar, quiero recordarles que vamos a tener un super evento conocido como Torá para las Naciones y realmente es la última llamada porque es el próximo domingo 26 de febrero en la sinagoga Bet Yitzhak en el corazón de Polanco. Este es un evento que realmente está hecho para ustedes, para que se acerquen a nosotros presencialmente, nos conozcan, convivan con nosotros y conozcan 4 estilos distintos de maestros que van a tener la oportunidad de escuchar con 4 pláticas magistrales con temas increíbles, que aquí está el programa. Y en el interín vamos a tener una comida deliciosa, una comida kosher, mediterránea, israelí, tipo árabe, buenísima. Ahora, es indispensable para todos los interesados que se inscriban, paguen sus boletos, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Tendremos una filmación, gracias a Joel, nos va a filmar todo el evento y van a poder ver las 4 pláticas, así también como la mesa redonda. Es indispensable que se inscriban porque estamos preparando y obviamente hay cupo limitado y además de todo, pues tenemos que preparar también la comida deliciosa para todos los participantes. Por lo tanto, van a entrar al link que estoy dejando a continuación, miticum.com, eventos, y van a ver las 2 modalidades, online y presencial. Así que 4 maestros, todo un día de estudios y todo para conocernos mejor y para poderles compartir las bellezas de la Torá a todo el mundo. Torá para las naciones, mística, filosofía y encuentro. Muchas gracias y ahora sí, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a tener una clase muy linda llamada Mishpatim. Y la parashá Mishpatim es una parashá sumamente interesante y es muy interesante y va a ser mucho mi intención contrastar esta parashá con la parashá Yitro, que es la parashá que se leyó la semana pasada. Por lo tanto, bienvenidos y vamos a comenzar. Algo muy curioso que sucede en esta parashá y que es algo que sucede en varias partes de la Torá es que eventos sumamente importantes, eventos que son determinantes para la humanidad, tales como es la entrega de la Torá, no tienen un solo relato, sino que curiosamente el relato viene acompañado de un segundo relato, y aquí el tema es que estos 2 relatos de Matán Torá, de la entrega de la Torá, la verdad es que son muy distintos. Entonces, esto hace difícil el texto porque definitivamente podríamos afirmar que uno de los eventos más fascinantes de toda la humanidad precisamente es la entrega de la Torá. El impacto que es haber recibido de Dios las instrucciones de cómo Dios quiere que el mundo se dirija y cómo el ser humano puede relacionarse con él, realmente es el evento más importante y más formativo de toda la humanidad. No nada más para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo y los valores y la moralidad. Por lo tanto, este es un problema porque ¿por qué hay 2 relatos distintos? El relato de Yitro es un relato
que ahorita vamos a describir, que es un relato impresionante como un evento multimedia. Y por otro lado, el relato de Mishpatim se lleva a cabo en un ambiente completamente diferente y mucho más relajado. Por lo tanto, pues habría muchas personas que dirían, bueno, tiene dos relatos porque pues uno es una forma de verlo y otra es otra forma de ver, o quizás el autor, esto es algo que diría alguien que haga criticismo bíblico, el autor de la Torá quizás lo que está haciendo es definitivamente dándote dos perspectivas, pero realmente hay una realidad muy interesante porque el comentarista más importante de la Torá, quien es Rashi, Rav Shlomo Yitzhaki, nos dice que la Parashá Mishpatim comienza con las palabras Veheile. Esa palabra Veheile significa estas son. Y por lo tanto la palabra Vav, la letra Vav en sí, es una letra que sirve siempre para unir una cosa con la otra. Entonces, no es que hay dos relatos y hay dos historias y hay dos visiones, sino más bien es un relato que tiene una forma de narrarse y la palabra Vav nos dice que esta es la continuación de esto. Quiere decir, es una forma más amplia de ver, tomando en cuenta las dos parshiot y no nada más una. Por lo tanto, así comienza la parashá. Veile mishpatim asher tasim lefanaihem. Estos son los mishpatim, que ahorita vamos a describir que son los mishpatim, que Dios les puso frente a ustedes. Los dos relatos son distintos, y esto es interesante verlo, porque en Parashá Yitro es impresionante cómo fue la entrega de la Torah. En Parashá Yitro, la entrega de la Torah es una entrega donde hay un evento tipo multimedia. Podríamos decir que el ambiente es ceremonioso, impresionante. El shofar sonaba y de pronto el relámpago se escuchaban y parecía que había humo arriba de la montaña. Quiere decir, fue impresionante. También pónganse a pensar que un pueblo entero acaba de salir de Egipto, acaba de ver milagros y de repente llegan después de 50 días a las faldas del monte Sinai para presenciar un evento impresionante que causaba gran reverencia. En hebreo la palabra de reverencia se dice irá. Irá significa wow, qué impresionante. Y sabemos que para Yitro se da toda la Torá contenida en el relato específico de los 10 mandamientos. Es importante en este momento decir que los 10 mandamientos no son 10 preceptos especiales de la Torá, sino como hemos estudiado y como lo dice el Ramban Nachmanides, los 10 librot son 10 categorías de ley que incluyen toda la Torá con sus 613 mitzvot. Y es muy interesante porque el ambiente de la Parashá Yitro es un ambiente de reverencia, es un ambiente de miedo, es un ambiente de, wow, ¿qué está pasando? Y dicen los Jajamim, y esto es un midrash muy, muy importante que mencionar, que la realidad es que la gente en Parashá Yitro estaban tan impresionados de la presencia divina, de la revelación divina, que se podría decir que hubo coerción para aceptar la Torah. Coerción es, me sentí tan impresionado que obviamente, ¿cómo voy a decir no a Dios? Si Dios se presenta a mí y me dice, ¿recibes la Torah? Por supuesto que recibo la Torah. Digo, nace, lo haremos. Por lo tanto, es importantísimo ver y comparar este relato con el de esta semana, que es para Mishpatim. Básicamente, en Parashá Yitro acabamos de explicar que es un evento tan ceremonial, tan impactante, que la gente se sintió completamente apabullada, afectada por tanta revelación. Cuando hay tanta revelación en algo, hay muy poco lugar para tu libre albedrío. Si Dios se te presenta enfrente y te dice, oye, haz esto, ¿cómo dirías a Dios no?
Era tanta la cercanía, tan impresionante la presencia divina, que la gente sintió que la montaña estaba sobre de ellos. En pocas palabras, o la aceptamos o ahora vamos a morir. No hay opción, tenemos que aceptarla. Y dijeron al unísono, Naasé, lo haremos. Ahora veamos en Parashá Mishpatim. Resulta que en Parashá Mishpatim, de pronto el ambiente cambia drásticamente, se acabó el show, y ahora en Parashá Mishpatim se nos enumeran los Mishpatim, que son leyes, precisamente leyes con una lógica obvia. Hay muchas leyes de la Torá que la lógica es un poco oculta, está nistar, pero hay leyes que son totalmente obvias, leyes de daño civil, leyes de cómo hablarle a la gente, leyes morales normales, monetarias. Estas leyes, dicen los jajamim, que ni siquiera necesitas la Torá para entender que si te prestaron un vestido, lo tienes que devolver en buen lugar. Si estás cuidando la casa de alguien, no la puedes incendiar. Si tienes una obligación con una persona o hiciste un contrato con una persona, lo tienes que cumplir. Quiere decir, mucho de lo que es la ley civil, mucho de lo que es la ley de daños a la propiedad, es parte de los mishpatim. Es interesante, pero el ambiente de Parashá Mishpatim es un ambiente completamente distinto al temor y a la ira de Yitro. En Parashá Mishpatim, el ambiente es relajado. El ambiente es lleno de aceptación, ahavá, amor. Estamos aquí recibiendo la Torá porque la Torá nos conviene, no porque nos las imponen. La Torá es buena para el hombre. La Torá es buena para proteger nuestros propios intereses. Y es interesante porque en esta parashá, los Yehudim, el pueblo de Israel, dice las palabras impresionantes de Naaseh Benishma. Lo haremos y lo queremos entender. Entonces, tú cuando ves estos dos relatos, un relato es, wow, qué impresionante. Dios me está revelando que quiere y lo acepto porque lo acepto, no tengo de otra. Y digo, lo acepto, nace. Y de pronto en Mishpatim tenemos un relato mucho más humano, mucho más anclado a nuestra realidad. Y ahí dicen los Yehudim, el pueblo completo dice, Naase Benishma. Naase Benishma es, lo haré, pero lo quiero entender. Entonces la pregunta que yo le hago, querido auditorio, es, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es más grande? ¿Aceptación sin pretextos con Dios? Lo haré, o lo haré y lo quiero entender. Primera instancia, mucha gente pensaría que en Parashá Yitro es más grande porque es como, lo acepto. Pero la realidad es que el Naaseh Benishma es algo mucho más glorioso y es por eso que Dios nos dio la Torah. Por lo tanto, vamos a explicar esto con mucho más detenimiento en las siguientes diapositivas. ¿Qué se recibió en la Parashá Yitro? Básicamente, en la Parashá Yitro nosotros podemos leerla y básicamente lo que se recibe ahí son 10 mandamientos, lo que se llama el decálogo, los Aseret Adibrot en hibrit. Ahora, como acabo de decir hace un momento, los Aseret Adibrot no son nada más 10 leyes de las 613 leyes que tiene la Torah. Esto es un error que tenemos que quitarnos de la mente porque definitivamente los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, son toda la Torah. Son toda la Torah porque cada uno de estos dibrot, cada uno de estos enunciados, son en sí una categoría que engloba a muchas mitzvot. Y por lo tanto es muy interesante porque el Nachmanides, el Rambán, el rabino de Barcelona, él nos dice que realmente
toda la Torá completa está contenida en el Decálogo. Por lo tanto, es interesante porque, como pueden ver, 613 lo podríamos dividir en 6 más 1 más 3, que nos da un 10. Este es como un método para recordar este concepto. Pero también podríamos decir que si contamos las letras que hay desde el principio del Decálogo, que es Anojí Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios, hasta el final, donde dice que no codiciarás lo de tu prójimo, tenemos exactamente 620 letras, y las 620 letras es la misma gematria de la palabra Keter. Y como ustedes saben, el Keter es la corona y es la parte más alta del árbol de la vida. Por lo tanto, esto es lo que se dio en Parashá Yitro, y podemos asegurar que lo que se dio es toda la Torah. Otra vez el anuncio. Básicamente, los 10 enunciados tienen una constitución muy interesante porque no son una lista de 10 preceptos, sino son 5 que son 5 leyes, 5 preceptos, 5 mundos de leyes conocidas como Bein Adam Lamakom, entre el hombre y Dios, y son otras 5 que son entre el hombre y el prójimo. Quiere decir, en una tabla está estipulada claramente la relación con Dios, Bein Adam Lamakom, y en la otra tabla están los 5 leyes de convivencia con el prójimo. Y esto es muy interesante, no es para esta clase, pero existe un espejeo sumamente interesante entre el primer precepto y el sexto, entre el segundo precepto y el séptimo, entre el tercero y el octavo, entre el cuarto y el noveno, y entre el quinto y décimo. Voy a procurar el año que entra recordar esto para contarlo. Por lo tanto, tenemos hasta ahorita un elemento. Tenemos una revelación impresionante, sin precedentes, que un pueblo entero, constituido por millones de personas, vieron un evento, oyeron a Dios hablar y todos participaron en la máxima revelación de Dios en esta realidad física. Esta es una de las pruebas más contundentes que tiene el pueblo de Israel y la humanidad, porque no es un evento donde hubo un testigo o 3 testigos o 10 testigos. Todo el pueblo presenció esto, todo el pueblo escuchó y todo el pueblo tuvo esta experiencia. Y es tan fuerte esta experiencia que hasta el día de hoy es la experiencia. No hay una experiencia más determinante con el respecto a la moralidad de la humanidad que Matan Torah y la Parashá Yitro. Ahora, entre 2 relatos que acabamos de decir, la entrega de la Torá pompante y la entrega de la Torá de Mishpatim, de pronto aparecen unas leyes que se sienten que están fuera de lugar. ¿Por qué fuera de lugar? Porque Dios no te está hablando de cosas muy específicas, te está hablando de un eventazo, de un elemento, de cómo quiere que el mundo se dirija y cuál es tu responsabilidad como ser humano. Y de repente las leyes que empiezan a aparecer acá parecen un poco como leyes fuera de lugar. Por ejemplo, leyes de esclavos. Había una posibilidad de una persona que estaba en una situación desesperada económica de venderse como esclavo para poder pagar su deuda o para poderse mantener. Por otro lado, hay leyes como daños materiales, demandas civiles, préstamos, fraudes, abusos de confianza, problemas de arrendamiento, un buey que cornea a alguien en el camino. Entonces tú ves esto y como que dices, ¿qué tiene que ver esto con la grandiosidad de la entrega de la Torah? Y esto, interrupción, aparentemente se ve como un estorbo
pero obviamente nosotros sabemos que la Torah es perfecta y por ende que la Torah es perfecta, tendremos que entender por qué este comentario tan fuera de lugar aparece de pronto a la mitad de la entrega de la Torah. Entonces, para poder explicar esto, tenemos que enseñar y tenemos que explicarles qué son los mishpatim. La parashá se llama mishpatim porque está basada en un tipo de ley y el mishpat es una ley que aparentemente es lógica. Como acabamos de explicar hace un momento, yo quiero usar tu celular y te pido tu celular y tú me prestas tu celular y lo uso y lo pierdo. Pues obviamente soy responsable sobre el celular porque estaba en mis manos y tú me lo prestaste de buena fe. Entonces, estas leyes lógicas se llaman mishpatim y obviamente son muchísimas de las leyes que regulan la Torá, que son leyes legales, que en cierta manera podríamos hasta deducirlas porque son parte de las leyes civiles de todas las constituciones y países. Y realmente son muchos los detalles de la ley. Lo que pasa es que no todas las leyes de la Torah son mishpatim. Entonces, básicamente, hay que definir y aclarar que la Torah tiene leyes que no son precisamente tan lógicas. Quiere decir, el pueblo de Israel ha tratado de aclararlas y de dilucidarlas y entender la lógica que hay detrás. Pero aparentemente, en una primera instancia, hay muchas leyes que tú dirías, ¿por qué? Por ejemplo, esas leyes se llaman hukim. La palabra huk significa ley o estatuto y básicamente es este concepto de Dios te dijo que hagas el Brit Milá o Dios te dijo que comas kasher. ¿Por qué es más lógico comer una cabra que comer a un puerco? ¿Cuál es la lógica detrás de no juntar en la misma comida la carne y la leche? La verdad no es lógico. Quiere decir, tú puedes encontrar una lógica y seguro que la hay, pero no es absolutamente lógica porque el hecho es que la mayor parte de las naciones no lo hace y no ve ningún problema en comerte una hamburguesa gratinada o una pizza de pepperoni. Y en el judaísmo no se puede. Estos son hukim. Son leyes que están ahí, que no son necesariamente muy lógicas, y están ahí porque Dios quiere que las hagas. Obviamente, el Naseh Ben Ishma implica que tú vas a tratar de entenderlas, pero a priori no son lógicas. Hay otra categoría de leyes que se llaman testimoniales, que son eduyot, y básicamente cuando nosotros las hacemos, nosotros nos volvemos testigos de algo. Y este es, por ejemplo, Shabbat. Los judíos cuidamos Shabbat porque somos testigos de que Dios creó el mundo de la forma que lo hizo. Entonces, cada vez que cuidamos Shabbat, estamos testificando que el creador del mundo es Dios y que Dios creó el mundo a través de 7 etapas. Entonces, esto es una forma interesante de entender la Torá, porque la Torá no es un tipo de ley general, sino tiene su clasificación en varios tipos de leyes o mitzvot. Ahora, se preguntarán qué son los preceptos, qué son las mitzvot. La realidad es que podríamos decir que es la voluntad de Dios que nos da Dios y nos revela esa voluntad a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él y transformarnos en ser mejores seres. Realmente desde el punto de vista práctico, de eso se trata la Torah. Ahora, es interesante porque cuando nos acercamos a Dios, muchas veces se nos olvida pensar que Dios es todopoderoso. Y el concepto del poder de Dios y el concepto de la grandeza de Dios se nos escapa de nuestra mente porque solemos pensar que Dios es como un rey que está atendiendo cosas muy importantes y que por lo tanto los detalles no son importantes. Por ejemplo, ahorita diríamos, es que ahorita Dios está arreglando los problemas de esta gente que
tuvieron el problema en Siria y en Turquía, que no tienen casas, que tembló, pero no tiene tiempo para mí, no tiene tiempo para estos detalles. Y esto es un error terrible, porque eso está bien para un ser de carne y hueso, pero no para Dios, que todo lo puede. Entonces, es muy interesante este concepto, porque en estas dos parshiot de Yitro y Mishpatim, nosotros vamos a ver que Dios no nada más se encarga de las cosas grandes. También a Dios le importan las cosas chicas. Y es importante saber esto, porque Dios no nada más está en esos eventos como partir el mar y dar la Torá. Dios está en la vida cotidiana. A Dios se le accesa de manera diaria y Dios está y vive en todos los detalles. Y este es un concepto importantísimo que tenemos que aprender esto. Por lo tanto, la visión majestuosa de Yitro, esa visión gigante de Yitro, se viene a contrastar con la visión de los detalles de Mishpatim, porque no podemos reducir a Dios de las grandes cosas, sino Dios en su calidad de un ser trascendente e inmanente, Dios está metido y le importan todos los detalles. Por lo tanto, no hay nada en mi vida y no hay nada que yo desee y nada que yo necesite que no se lo pueda yo pedir a Dios. Entonces, la Torá no es como dijo Aristóteles o Platón o Hume o Kant, que son unos pocos principios morales simplificados. No es así. La Torá es un código ultimadamente muy detallado, súper detallado, que incluye todos los aspectos de la vida de una persona, con la finalidad de hacerlo cotidiano, aplicable y llevarlo todos los días de tu vida. Esto nos lleva a un tema muy importante y muy destacado desde el punto de vista teológico y filosófico. Básicamente, todas las naciones, todas las culturas, todas las religiones acabaron haciendo leyes. Quiere decir, el judaísmo es obviamente quizás una de las primeras que tiene tan claro y estipulado qué es la ley, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente al mismo tiempo que estuvo Abraham, estuvo Hammurabi, y es el código de Hammurabi, y también encontramos las tablillas sumerias que tienen ley. Quiere decir, no podemos minimizar y no podemos descontextualizar lo que ya existe en otras naciones al mismo tiempo de la aparición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero para muchas personas la ley civil es una ley secular. Yo tengo la Constitución mexicana y la Constitución mexicana habla de derecho a la propiedad, habla de las cosas, y la Constitución pues es una ley secular. No tiene ningún elemento de religiosidad, ni de divinidad, ni nada. El gobierno promulgó una constitución y te pide que actúes de una manera lógica. Y básicamente en casi todos los países, en la actualidad, antiguamente no era así, se separó claramente el poder entre la ley civil y la ley espiritual. Esto está encapsulado con las palabras de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la verdad es que en el judaísmo no es así. El judaísmo, la ley no es secular. La ley es un deber divino. La ley tiene que ver con Dios. La ley tiene que ver con un ser que te plasmó cómo es el bien y cómo es el mal, qué es correcto y qué no es correcto. Sí creemos en la división de poder, quiere decir, en el judaísmo y en la Torá, el rey tiene una ley y tiene unos deberes y los sacerdotes tienen otra, y el poder que tiene, por ejemplo, el Sanedrín es especial, pero a pesar de que sí hay una división de poder, no se cree que la ley pueda ser secular.
Y por eso el Sanedrín es parte y está ubicado dentro del templo y no está puesto como algo aparte. Esto es un tema muy importante porque muchas veces sentimos que la ley secular y la ley religiosa son apartes, no tienen nada que ver, pero no es así en el judaísmo. En el judaísmo, la realidad, la ley debe de ser conocida por todos y debe de ser aplicada a todos. No hay la ley de los ricos y la ley de los pobres y la ley de unos y la ley de los otros y la ley de los religiosos y la ley de los seculares. No es así. La ley es para todos y la ley todos la tienen que conocer porque la forma de relacionarse con Dios obviamente es a través del amor, pero también es a través de la ley. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Por lo tanto, muchos de los rabaní más importantes de la historia se dedicaron a hacer compendios de la ley para facilitarnos su entendimiento y su conocimiento. El hecho es que hay un dicho que decimos todos los días en la mañana cuando rezamos, que decía, Torah Tzibala nu Moshe, Morashat Keilat Yaakov. La Torah es la herencia de la congregación de Jacob. Y la tienen que conocer todos, no nada más la gente o los abogados o los jueces. Toda la población, incluyendo mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, todos, pobres, ricos, tienen que conocer la ley. Por lo tanto, Maimónides compiló el Mishneh Torah en España medieval y al final del medievo, digamos que ya en la época de 1500 y fracción, se escribió por el rabino Yosef Caro un libro que se llama el Shulchan Aruch, que significa la mesa puesta, que significa es el compendio de leyes para que cualquier persona que interese y que le importe la ley judía la tenga accesible. Entonces, nadie puede clamar, no, yo no sabía. En el judaísmo, cada persona es responsable completamente de sus acciones. Y somos juzgados y somos premiados por nuestras acciones, no por nuestros pensamientos. Entonces, esto nos lleva a una disyuntiva sumamente importante. Siempre vemos estos dos conceptos como conceptos separados. ¿Qué es más importante, la ley o el amor? ¿Qué es más importante, la din o gura o el gesed? Entonces, la gente como que se apantalla del amor. Y en hecho es que el máxime más grande de toda la Torá es Beahavta lereajá kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en la Torá, punto. Entonces, realmente, ¿dónde está el lugar de la ley? En la Torá. Porque la Torá se ve llena de leyes. Pero su máxime es amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, el concepto que tiene el judaísmo es que sin justicia y sin ley no puede haber libertad y no puede haber amor. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar que a pesar de que el judaísmo presenta una cantidad tremenda de ley, la ley nada más es un instrumento, la ley nada más es una herramienta que sirve para garantizar la libertad y el amor. Nunca la ley es un fin, siempre la ley será contemplada como un medio. Por lo tanto, no hay ningún conflicto y no hay por qué escoger qué es mejor, el amor o la ley. No podemos escoger entre el amor y la ley porque ambas son necesarias. La finalidad es el amor, pero el medio para poder asegurar la libertad y el buen amor es que haya orden, que haya ley y que haya justicia. Por lo tanto, esto nos lleva a un tema muy importante porque estamos analizando
las Parshiot de Matan Torah, de Yitro y Mishpatim. Entonces la pregunta es, ¿por qué Mishpatim, que tiene tantos detalles de ley y que tiene todos estos mini detalles, que si corneó el animal y que si la pared se cayó y que si hubo un daño, ¿por qué los Mishpatim fueron tan determinantes para la aceptación más exaltada de la Torah, que es Naseh Benishma? Lo haremos y lo entenderemos. Lo que aquí pasó, y estas son las palabras del rabino Zweig, mi rabino en Miami, él dice una cosa impresionante. Cuando Dios se aparece con el pueblo y le dice, no mates y no robes y nada más tengas un solo Dios, se siente como una imposición que ¿quién le va a decir a Dios no? Entonces, como que en la primera parte, que es Yitro, tú sientes como que Dios te está exigiendo y tú pues no tienes otra opción que decir, ok, está bien, lo haré. Pero cuando el pueblo se da cuenta que la Torah no es ley de un ser tirano que te quiere dominar, sino más bien las leyes de la Torah vienen a dar y a garantizar justicia en el día a día de la persona. Todas estas leyes de ley civil, todas estas leyes de retribución correcta de tu salario, de tus derechos, las leyes que le dan garantía a un matrimonio de que funcione, todas estas leyes son leyes que le vienen a dar al ser humano y no le vienen a quitar. Vienen a hacer un orden, vienen a hacer una integridad en la sociedad, vienen a cumplir con una confianza de que mi vida y la vida de mis hijos va a haber orden y va a haber ley y va a haber justicia. Por lo tanto, todas estas leyes hicieron que las personas que habían aceptado la Torá, impresionados por la grandeza de Dios, dijeran, la verdad es que la Torá está dada para mi grandeza. Dios no es un tirano que me está imponiendo una ley, al contrario, Dios es un ser tan perfecto que lo único que quiere es que a través de la ley nos perfeccionemos como sociedad. Entonces, por este motivo es que el grito de Mishpatim, de Naseh Benishma, lo haremos, lo queremos entender, es completamente el pueblo amoroso, viendo a Dios como un ser justo, un ser que le importo, un ser que le importa que mis propiedades y mis cosas estén salvaguardadas. Por lo tanto, es mucho más grande la aceptación de Mishpatim de Naseh Benishma que la aceptación de Yitro, que nada más dijeron nace. Concluimos. Yitro es increíble porque lo tenemos embebido en nuestra mente como un evento glorioso y grandioso. Tiene la gran visión de Dios como un Dios de la revelación, el Dios de la creación, el Dios, wow, increíble, irá. Pero es general. Mishpatim tiene los detalles. Tiene la visión magnífica de la Torá, pero bajada a la realidad terrenal. Y está basada en lo que se llaman pratim o detalles. Y por eso ambas visiones son necesarias. Dios está en todo, pero también Dios está en las pequeñas cosas. Y por eso dice, Lo Bashamaimu, la Torá no está en los cielos. La Torá está en donde está el hombre. Quiero agradecerles esta entrega. Quiero agradecer su presencia en este momento. Estamos a unas cuantas horas de Shabbat. Espero que esta información sea relevante para ustedes y que esta información sea atractiva en el sentido de validar la grandeza de nuestra Sagrada Torah. Quiero, por último, decirles que sus contribuciones al canal de Shombrim La Boker
son muy importantes. Gracias a estas contribuciones nosotros podemos presentar material nuevo cada semana y tener la tecnología de punta para hacerlo, para que se escuche bien y para que llegue a sus casas y a todos los confines de la tierra. Quiero, por último, despedirme de ustedes y recordarles que tenemos Torah para las Naciones. Torah para las Naciones es un evento que realmente ustedes lo pidieron, y la grandeza de este evento consiste en conocernos, en pasar un tiempo juntos, en oír de manera directa a estos maestros con visiones tan distintas y hacerles llegar a ustedes el mensaje prioritario, que es que la Torá es universal. El sendero de la Torá es para todos. Todos tenemos nuestro lugar en esta entrega de la Torá. Agradezco muchísimo su presencia y nos vemos el próximo domingo en Torá para las Naciones, Ciudad de México, por Zoom. Indispensable que se inscriban a mitikun.com eventos. Sin más por el momento, les deseo un cordial shalom, bendiciones a todos y un Shabbat Shalom Umeboraj. Los quiere doctora Annette Pierre. Muchas gracias.